¿Es Jesús el único Dios verdadero? Muchas veces nos vamos a cruzar con personas pertenecientes a distintas sectas que niegan la divinidad de Jesús. Y un versículo que les va a encantar usar es Juan 17:3. El capítulo 17 de Juan se enfoca en la oración sacerdotal de Jesús hacia el Padre. Y en el versículo 3, Jesús hablando, dice lo siguiente: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Las personas pertenecientes a estas sectas van a decir inmediatamente: mira, se está diciendo de que el Padre es el único Dios verdadero. Por lo tanto, Jesús no puede ser el único Dios verdadero. Y hay un único Dios verdadero, y ese es el Padre. Por lo tanto, Jesús no es Dios. Lo que estas personas engañadas están viendo en el texto es algo que no existe. ¿A qué me refiero? Ellos lo están viendo de esta manera. Voy a repetir el versículo como ellos lo ven. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien no es el único Dios verdadero, a quien has enviado. Ellos en su mente han agregado esta última parte, quien no es el único Dios verdadero. Están excluyendo a Jesús del único Dios verdadero en su imaginación, porque el texto no dice eso. El texto está hablando de que hay un único Dios verdadero. Y nosotros, aquellos que pensamos que Jesús es Dios, no negamos que haya un único Dios verdadero. Pero Jesús está dentro de ese único Dios verdadero, al igual que el Padre. La palabra único modifica a Dios verdadero, no modifica al Padre. Y esta es conocida como una falacia de categoría. ¿Qué es una falacia de categoría? La voy a explicar con un ejemplo. Y la categoría que voy a usar, en este caso, no es Dios verdadero, sino ser humano. Y voy a decir lo siguiente: el hombre es un ser humano. La mujer no es un hombre. Por lo tanto, la mujer no es un ser humano. Si se dan cuenta, acá yo he usado la falacia de categoría. Usé la categoría ser humano, dije que un hombre es un ser humano, pero como la mujer no es un hombre, la excluí de la categoría ser humano. Entonces estoy diciendo con esta falacia de que la mujer no es un ser humano, ya que el hombre es el único que sí lo es. De la misma manera, decir que el Padre es el único Dios verdadero no significa que Jesús no lo sea. Estoy usando la misma falacia de categoría que di en el ejemplo del hombre con la mujer con el caso de Jesús. Y un lugar donde se usa esta falacia de categoría comúnmente también por las sectas que niegan la divinidad de Jesús está ubicada en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y está hablando acerca de los falsos dioses. Está hablando acerca de los dioses que son dioses y señores. Hablando de las mismas deidades. Las llama dioses y señores, pero se está refiriendo a falsos ídolos. Pero luego va a hablar acerca del verdadero Dios y del verdadero Señor. Y va a decir lo siguiente en 1 Corintios 8, versículo 6. Dice Pablo: para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Acá nuevamente las personas que niegan la divinidad de Jesús van a decir: mira, solamente hay un Dios, el Padre, y Jesús no es Dios, porque Jesús no es el Padre. Pero acá nuevamente se utiliza la falacia de categoría. ¿De qué manera? Nosotros estaríamos excluyendo al Padre como nuestro Señor. Lo voy a decir de otra manera. Nadie va a negar que el Padre es tu Dios y es tu Señor. Nadie va a negar eso. Es más, la Escritura constantemente nos muestra al Padre siendo el Señor de nuestras vidas. Pero acá, si usamos la falacia de categoría, vamos a decir: no, el único que puede ser llamado Señor es Jesucristo. El Padre nunca puede ser llamado Señor. Porque acá Pablo está diciendo: tenemos un solo Señor, Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que excluir al Padre de esa categoría Señor. Nadie va a decir eso. Pero sí lo van a usar en la categoría Dios. Y van a decir: mira, Dios es el Padre. Por lo tanto, Jesús no puede entrar dentro de la categoría Dios. Porque el único que puede entrar ahí es el Padre. Eso, nuevamente, es algo contrario a las Escrituras. Y estás usando esa falacia de categoría para negar la divinidad de Jesús, que claramente se expresa en las Escrituras. Porque has sido engañado por alguna secta que enseña esto. Pero estos versículos no enseñan que Jesús no sea Dios. Volviendo a Juan 17:3, lo que sí enseña este texto es que Jesús no es el Padre.
Cuando Jesús se está refiriendo al Padre como el único Dios verdadero, Él está dejando claro que Él no es la persona del Padre. Y este versículo más bien refuta la doctrina unicitaria, que habla del Padre y del Hijo como si fueran la misma persona, y no siendo dos personas distintas dentro de la deidad. Así que este versículo no niega la divinidad de Jesús. Jesús es el único Dios verdadero, al igual que el Padre es el único Dios verdadero. Es más, 1 de Juan 5 nos dice que Jesús es el Dios verdadero. Por lo tanto, ese versículo, para algunos podría decir, entonces el Padre tampoco lo puede ser, porque si Jesús es el Dios verdadero, el Padre no lo puede ser. Y eso no es así. La Biblia enseña que tanto el Hijo como el Padre y como el Espíritu Santo son el único Dios verdadero. Y para culminar, una de las cosas que este versículo también enseña y que refuta a aquellos que niegan la divinidad de Jesús es lo siguiente. Acá Jesús dice que hay un único Dios verdadero. Y vamos a enfatizar la palabra verdadero. Eso significa que los demás dioses son falsos. Una de las cosas que hacen muchas veces, sobre todo los testigos de Jehová, es que modifican Juan 1:1 y dicen que Jesús no es Dios, sino que es un Dios. Bueno, si Jesús es un Dios, ¿qué Dios es? ¿Es verdadero o es falso? Si alguien te dice, no, Jesús es un Dios verdadero, bueno, pero en este versículo se nos dice que solamente hay un solo Dios verdadero. Eso implicaría que si Jesús no es ese Dios verdadero, es un Dios falso. Y nuevamente su argumento para usar este versículo quedaría desmantelado completamente, porque estarían diciendo entonces que Jesús es un Dios falso. Y eso es algo que no lo van a hacer. Pero nuevamente se cae su castillo de naipes al usar este versículo y al usar 1 Corintios 8:6, ya que estos dos versículos no niegan que Jesús sea el único Dios verdadero. Espero que me haya podido dejar entender, sobre todo con la falacia de categoría, y que esto les pueda servir a ustedes para refutar estos argumentos tontos que niegan la divinidad de Jesús cuando es algo muy claro en las Escrituras. Si quieren, si desean, pueden revisar mi canal de TikTok o en la plataforma donde lo estén viendo y ver los argumentos que tengo acerca de la divinidad de Jesús. Son videos que duran casi 10 minutos, pero les va a servir mucho para entender que la Biblia claramente enseña que Jesús es Dios.